Voy a presentarme. Soy el profesor Iván Orjeda Sinche. Me voy a encargar de llevar con ustedes la asignatura de habilidad verbal. ¿M? Ah, buenos días, Edith. Buenos días, Jamie. Silvia, buenos días. Yusel también me parece haber leído. Buenos días una vez más. Tamaya, buenos días. Bien, entonces vamos a iniciar. Froilán, buenos días. Adriana, buenas. María, buenos días. Micaela, buenos días. Mijael, Álvaro, Luciana, buenos días. Vamos a iniciar entonces. Sí, es cierto. Wow. Bueno, como dije entonces, buenos días con todas, con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Hoy tenemos como tema de clase un repaso. ¿M? Así es que vamos a trabajar del siguiente modo. Eh, Cuando lo crea conveniente, voy a voy a pausar la lectura para lanzar preguntas para ustedes. Si se animan entonces, pueden contestar utilizando el espacio del chat. O si de pronto se animan a participar utilizando sus propios micrófonos, pues por mí no hay ningún inconveniente. ¿M? Pero digamos que este es el procedimiento estándar cuando uno enfrenta una lectura. Trabajamos un poco, avanzamos un poquito y luego recapacitamos sobre lo que estamos leyendo. Y así, poco a poco, vamos reconstruyendo el sentido del texto. Otra recomendación sobre cómo hay que proceder cuando leemos es que apenas comienzas a leer un texto, debes intentar ya determinar qué es lo que el autor está intentando, qué es lo que pretende con esta lectura, qué quiere que sepa o qué quiere que comprenda. En la medida en que esta pregunta te acompañe durante las primeras líneas, adoptas una actitud mucho más alerta sobre los contenidos que vienen luego. Por supuesto, las lecturas también pueden reformular nuestro punto de vista. Si al principio pensamos que el autor quiere comunicarnos tal o cual asunto, luego podemos modificar, matizar, variar un poco ese primer punto de vista. ¿M? Pero siempre es recomendable, insisto, tener en la mente la pregunta, ¿qué es lo que el autor quiere que sepa o qué quiere que comprenda? Bien, entonces comencemos. Dice, el Observatorio de Aprobaciones de la FDA 2025 evidencia la amplitud de áreas terapéuticas en evaluación, con un énfasis en medicamentos, vacunas y terapias innovadoras. Aquí hacemos una pausa para hablar un poco sobre qué es lo que el autor acaba de contarnos. Como saben, existe una agencia gubernamental de Estados Unidos, conocida más por sus iniciales en inglés, FDA, que no es otra cosa que la Administración de Alimentos y Medicamentos, un organismo o una institución que se encarga por velar por la protección o el bienestar de la salud pública. La FDA tiene el importante deber de evaluar la calidad de fármacos y de alimentos. Es decir, antes de que un producto salga al mercado, antes de que un fármaco, antes de que una terapia, una vacuna, antes de que un alimento incluso procesado se admita como parte del circuito comercial, la FDA debe dar su visto bueno. Debe dar su visto bueno. Y en cuanto al 2025, pues ocurre que la FDA ha sometido a su evaluación, ha sometido a un proceso de aprobación, un conjunto de terapias, un conjunto de vacunas, medicamentos, todas renovadas o innovadoras, tal como se nos informa. Y a partir de esa evaluación, que seguramente seguirá o respetará ciertos protocolos, se decidirá si se aprueban o no se aprueban. Sigamos, en el ámbito de antibióticos y antivirales, por ejemplo, se destaca la gepotidacina,
como el primer antibiótico en décadas para infecciones urinarias. Y también otro fármaco conocido como Clesrovimab, un anticuerpo monoclonal destinado a la prevención del virus sincitial respiratorio BSR en población pediátrica. ¿M? Estos son algunos de los fármacos que se vienen evaluando dentro de los procesos de aprobación de la FDA. En el ámbito del antibiótico y del antiviral, se nos acaban de mencionar dos fármacos, la gepotidacina y también la clesrovimab. No olviden que desde el comienzo se dejó muy en claro que todo esto forma parte de un proceso de aprobación. Eso quiere decir que todavía no cuentan con aprobación oficial por parte de la FDA. ¿Mm? Son drogas, son medicamentos que se encuentran todavía en proceso de ser aprobados. Así es que eso hay que tenerlo muy presente. En el ámbito de la cardiología, el aerosol nasal de cardamistina representa un enfoque novedoso para el manejo de la taquicardia supraventricular, un campo donde las opciones no invasivas son más bien escasas, son más bien muy limitadas. Esta es otra de las innovaciones o las novedades que promete salir al circuito comercial luego de ser aprobado. El fármaco en cuestión recibe el nombre de cardamistina y lo novedoso es el hecho de que se nos presenta como un aerosol nasal. ¿M? Problemas del corazón o más precisamente una taquicardia supraventricular se podrán afrontar gracias justamente a este fármaco bajo la modalidad de aerosol nasal. Lo bueno de esta noticia es que se suma a los escasos métodos no invasivos para enfrentar problemas cardíacos. Asimismo, se observa un creciente avance en terapias biológicas y genéticas. Ejemplos relevantes incluyen el dupilumab, dirigido a la urticaria crónica espontánea, y también Nucala para EPOC, con inflamación eosinofílica. La medicina de precisión adquiere protagonismo con tratamientos como Sebetralstat y Danidolas, diseñados para condiciones hereditarias específicas como el angioedema, lo cual refleja el progreso hacia terapias personalizadas de alto impacto clínico. Se citan entonces más fármacos y más terapias dentro de esta larga lista de propuestas clínicas novedosas que muy pronto van a participar del circuito comercial oficial, siempre que la FDA los apruebe. Jovencitas, jovencitos, imagino que a estas alturas ya se habrán dado cuenta de la intención del autor. ¿Mm? ¿Cuál es el propósito con esta lectura? Ponernos al corriente de las evaluaciones, de las investigaciones llevadas a cabo por la FDA respecto de múltiples propuestas clínicas. Respecto, repito, de múltiples o numerosas propuestas clínicas, algunas vacunas, algunas terapias, algunos medicamentos. En todo caso, y lo que tienen en común es que todos estos están sometidos a una rigurosa evaluación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos antes de que se decida su oficial aprobación. Finalmente, la FDA evalúa fármacos para neurología, endocrinología y nefrología, como Leqembi para Alzheimer, el Insanetan para síntomas de la menopausia y Bumetantan para retención de líquidos. La lista se sigue ampliando respecto de los fármacos o medicamentos que están esperando la aprobación de la FDA. Estas aprobaciones potenciales. Ahora sí quiero aprovechar para que participen ustedes con esta consulta. ¿Cómo entienden aprobaciones potenciales? ¿Cómo se entiende esa frase?
Déjeme replantear la pregunta. La frase aprobaciones potenciales se entiende como medicamentos que ya fueron aprobados o medicamentos, exacto, aún no, efectivamente, aún no. Claro, porque la expresión potencial, y para nadie es un secreto, se usa justamente para indicar que algo todavía no es una realidad. Exacto, Yugra, sino más bien una posibilidad, una posibilidad. En definitiva, estamos hablando de una larga lista de propuestas clínicas que son solo posibilidades y aunque el término potencial claramente sugiere que hay una elevada probabilidad de que terminen siendo aceptados por el FDA y finalmente pasen al circuito comercial, de todas maneras vale la pena aclarar que aún no son medicamentos que podamos encontrar pues en una farmacia. Aún no existen en los espacios comerciales oficiales, para nada. Son solo posibilidades. Muy bien. Bien, sigamos entonces. Y ya para terminar. En conjunto con vacunas combinadas como la de COVID gripe, sugieren un panorama de avances en salud pública que combina innovación terapéutica, mayor accesibilidad y optimización de resultados clínicos. Todas estas muy buenas noticias en favor de esta larga lista de propuestas clínicas, porque por lo visto estamos hablando de mayor accesibilidad y también optimización de resultados. Es una caracterización muy favorable que nos hace entender por qué razón son potencialmente hablando medicamentos que gozarán de la aprobación de la FDA. Y como es usual, esta lectura, que viene acompañada con una gráfica, te ofrece también una mayor cantidad de información detallada en su propia infografía. ¿Mm? No olviden que la infografía es la parte gráfica, es la imagen. ¿Ya? La infografía, repito, es la parte visual o la parte gráfica de esta lectura, que una vez más tiene una gran cantidad de información o detalles que también vas a tener que tomar en cuenta en algunos casos para enfrentar uno o más ejercicios. Jovencitas, jovencitos, ahora sí, ¿qué es lo que van a hacer a continuación? Resolver estas 5 preguntas. Tienen 3 minutos. Tienen 3 minutos para resolver estas 5 preguntas. Ahora, si quieres enviar tus respuestas con anticipación, puedes hacerlo, no hay problema. Yo te digo si vas bien o no. Pero eso sí, te voy a pedir que tengas mucha paciencia. ¿Por qué? Porque es probable que varias personas envíen sus respuestas. Y cuando eso ocurre, el contenido del chat se mueve rápidamente y entonces ya no alcanzo a ver todo el contenido que me envían, sino los últimos contenidos enviados y no los primeros. Si eso pasa, voy a decir entonces envíen de nuevo sus respuestas para intentar evaluar con anticipación, que es justamente lo que muchos de ustedes desean, una evaluación previa. Bien, entonces, 3 minutos para las 5 preguntas del texto uno. A ver, Andrea, revisa la número 3, Andrea. Revisa la 3. Las demás son correctas. Ah, lo olvidaba. Cuando envíen sus respuestas, envíenlas en privado. No las envíen para todos. ¿Ya? Cuando envíen sus respuestas en privado, para que de ese modo yo pueda decirte estás bien o estás mal sin que los demás se den por enterado y sin que tengamos que avisarles a los demás cuáles están bien, cuáles están mal. ¿Ya? Yusel, excelente, todas correctas. Lucián, corrija la 2. Las demás están bien. Ángel, corrija la 2, la 4 y la 5. 2, 4 y 5. Tama, excelente, todas correctas. Andrea, sobre tu propuesta
Para la 3 debo decir que debes revisar de nuevo, lo siento. Tamaya, de acuerdo. Ah, no hay por qué llorar. Andrés está llorando. No olviden que solo cuentan con 3 minutos de plazo. ¿M? Y ya pasó un minuto. No, lo siento, Luciana, esa no es la respuesta en la 2. Yucra, revisa la 1 y la 5. Revise la 1 y la 5, Yucra. Las demás están bien. Luciana, ahora sí. Con esa sí estoy de acuerdo, Luciana. De todas maneras, si deseas consultar por tus otras opciones, siéntete con libertad de hacerlo. Cuando termine el plazo para responder las preguntas, pasamos a una nueva etapa, que es la etapa de las consultas. Yo les cuento las claves y luego ustedes me consultan por las otras opciones. No hay problema. Mailí, excelente. Esa es la respuesta en la uno. No recuerde, no olvide, Mailí, perdón, no olvide que son 5 preguntas. María, revise la 2, María. Las demás están bien. Mijael, revise la uno, la 2, la 3. Uno, 2 y 3, Mijael. Debe revisar uno, 2 y 3. Ángel, acerca de la 2, correcto. La 4, muy bien. La 5, muy bien. 2, 4 y 5, buen trabajo. Se agota el tiempo, restan solo 20 segundos. Denilson, revise la 2, Denilson. Las demás están bien. A ver, Ore, revise la 2 y la 5, Ore. La 2 y la 5. Las demás están bien. María, excelente María, todas correctas. Yucra, en cuanto a la uno, debe corregirla y la 5 también. Lo siento, Yucra. Debes corregir uno y 5. Denilson, acerca de la 2, buen trabajo. Ahora sí. Mego, excelente. Todas acertadas. 5, 4, 3. A ver, Juliet. Lo siento, Juliet, pero la 3 no es correcta. Las demás sí son correctas. 2, uno y tiempo. En cuanto a sus propuestas, Adriana, la 2 no es correcta. Las demás están bien. Ah, ya, de acuerdo, María Pía. Lo voy a tener muy en cuenta. Y Mijael, uno es correcto, 2 no y 3 es correcto. Bien, como ya se acabó el plazo para que enfrenten sus preguntas, ahora me corresponde contarles las respuestas. Apenas yo les cuente las claves, ustedes comparan las respuestas que les voy a contar con sus propias claves. Y después, si no están conformes, pregunten todo lo que quieran. Profe, ¿por qué aquí usted marcó esta alternativa? ¿O por qué esta opción no es tan buena? ¿O qué tiene de mal esta alternativa? Todas esas consultas puedes tranquilamente formularlas. Bien, claves. En la uno, beso. 2, enano. 3, dado. 4, beso. Y 5, casa. Repito, uno, beso. 2, enano. 3, dado. 4, beso. Y 5, casa. Jovencitas, jovencitos, esas son las claves. Acabo de compartirlas y ahora sí pueden preguntar.
A propósito de tu nombre, María Pía, no sé si lo sabes, pero la palabra pío o pía significa piadoso, piadosa. ¿Mm? Piadoso, piadosa, o sea, compasivo. A ver, aquí hay una consulta por parte de Mijael. En la 2, ¿por qué no es beso? Adriana también tiene una consulta parecida. Que explique la respuesta en la 2. Por supuesto, no se preocupen. Vamos a ver. Pregunta 2. En el contexto de la lectura, la palabra impacto, ¿qué es lo que está comunicando principalmente? Quiero que noten que estoy reemplazando la palabra connota por la palabra comunica. ¿M? Esta es una recomendación que me permito darles. Si todavía tienen cierta dificultad para entender el sentido de una pregunta que incluya la palabra con nota, mentalmente pueden reemplazarla por comunica. ¿Qué es lo que te comunica esta frase o esta palabra en la lectura? ¿Cuál es el concepto que te está ofreciendo o comunicando en este contexto? ¿De acuerdo? Bien, atendiendo a la pregunta de Mijael, ¿por qué no puede ser beso? Dice la alternativa B, valor comercial en la industria biofarmacéutica. Mijael, una sencilla razón por la que no conviene la alternativa B eh, es porque estos productos aún no se venden. Estos productos, repito, aún no están a la venta. No podemos hablar de un valor comercial por la sencilla razón de que siguen todavía en proceso de aprobación. Siguen siendo evaluados, siguen siendo investigados con cuidado. Se están llevando a cabo todavía ensayos. Solo después ya se puede hablar de un valor comercial cuando se los apruebe y formen parte del circuito comercial farmacéutico. Pero antes no. Adriana, en cuanto a tu consulta, ¿por qué la respuesta es la alternativa enano? Me gustaría aclarar un poco más tu consulta, Adriana, porque es posible que muchas personas hayan marcado la alternativa avión. Entonces la pregunta es ¿por qué conviene más enano y no la alternativa avión? El inconveniente de la alternativa A es que interpreta la palabra impacto con estos términos. Resultado clínico positivo en la práctica médica. Y no podemos hablar de un resultado clínico positivo en la práctica médica porque todavía no forman parte de la práctica médica. Aún, repito, aún no forman parte de la práctica médica y la sencilla razón es que aún no pueden ser recetados por los médicos. ¿Y por qué no? Porque no son aprobados aún. Todos estos medicamentos, estos fármacos, aún no han sido aprobados. Y por tal motivo, no podemos hablar de estos medicamentos y su capacidad de impactar como un resultado que ya forma parte de la práctica médica. Por ese motivo, señorita, no conviene la alternativa avión. Pero lo que sí podemos decir es lo que justamente nos ofrece la alternativa enano, una influencia importante, eso significa relevante, una influencia importante en la salud pública. ¿Por qué? Porque aquí ya no se está hablando de resultados en la práctica, porque no se habla justamente de medicamentos aprobados. Que tengan esa capacidad de influencia, sí, pero solo eso, una capacidad de influencia. Por ese motivo, la alternativa enano le gana a la alternativa avión. Bien, a la espera de más consultas, si las hubieran. Bien, me parece que ya no hay más consultas. Ya no hay más consultas. Entonces, ahora sí podemos pasar. Ya, aquí hay una consulta de Andrea. La 3, profe, ¿por qué no es enano? A ver, repasemos la pregunta 3 y revisemos la alternativa enano. Dice la 3. Es incompatible decir que la FDA se limita a evaluar medicamentos sin pruebas clínicas. ¿Por qué? Dice la alternativa enano, porque el proceso regulatorio incluye vacunas y terapias, además de fármacos. Ah,
No está bien construida la alternativa enano, Andrea. Me explico mejor. ¿Mm? Por lo que has marcado, considero que tú conoces muy bien este esquema y me refiero al esquema que sigue la pregunta número 3. Como saben, y esta vez le hablo a todos, como saben, las preguntas de incompatibilidad pueden formularse en base a dos posibles esquemas. El más sencillo es el siguiente. Es incompatible con el texto sostener dos puntos. Todo se reduce a buscar la alternativa incompatible entre las cinco opciones. Ese es el formato más simple, el esquema o el formato más sencillo. El otro formato, en cambio, sí es medio embrollado, porque ya no se trata de buscar la alternativa incompatible. El otro formato, la otra manera de preguntar es la siguiente. ¿Es incompatible con el texto decir? Y en la misma pregunta te cuentan una mentira. En la misma pregunta te proponen una idea incompatible, una idea que no concuerda con el texto. Y al final te preguntan por qué. O sea, ¿por qué esto que te acabo de contar es mentira? A eso se reduce este segundo esquema. ¿Por qué lo que te acabo de contar es una mentira? De modo que el desafío para ustedes como para mí consiste en buscar entre las opciones una cuyo contenido nos permita corregir esa mentira. Eso es lo que hay que buscar entre nuestras alternativas, una que nos permita rectificar esa mentira, corregir esa mentira, refutar esa mentira. Pues bien, Andrea, si estamos de acuerdo, entiendo entonces que esta es la mentira, que la FDA no realiza pruebas clínicas. Esa es esencialmente la mentira. La FDA evalúa medicamentos, pero no realiza experimentos, no realiza pruebas clínicas, no realiza ensayos. ¿No es cierto? Si esa es la mentira, lo contrario, ¿qué será? Pues decir justamente lo opuesto, que la FDA sí realiza ensayos, sí realiza pruebas. Y es justo lo que me ofrece la alternativa dado. Los ensayos clínicos son requisitos clave para demostrar la eficacia y la seguridad. La alternativa dado sí me ofrece un contenido que ataca la mentira planteada en la pregunta. Por esa razón me conviene dado. Si te detienes a leer con cuidado la alternativa enano, enano no hace eso. Enano dice, el proceso regulatorio incluye vacunas, terapias y además fármacos. Está mal construida. Debió decir esto. El proceso regulatorio incluye ensayos clínicos, incluye experimentos, incluye pruebas. Así debió decir la alternativa enano. Por ese motivo, jovencita, no conviene la alternativa enano. Sí, yo entiendo, Andrea, y es razonable porque la pregunta está diseñada de una forma muy embrollada, muy confusa. Pero recuerde, este segundo esquema de las preguntas de incompatibilidad se reduce a lo siguiente. En la misma pregunta, y esto es para todos una vez más, nos proponen una mentira. ¿Cuál es el reto para ustedes y para mí? Buscar una alternativa que nos permita corregir esa mentira. Buscar una alternativa que nos permita corregir esa mentira. Imaginen un texto que describe las carpetas de un salón como carpetas azules. Imaginen un texto que trate sobre eso. Y ahora imaginen esta pregunta. ¿Es incompatible con el texto decir que las carpetas son de un color rojo? Como pueden ver, esa es una mentira. No concuerda con el texto. En la misma pregunta me están proponiendo una mentira. Y al final de la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué sabemos que eso es falso? ¿Por qué? Porque que yo recuerde, en el texto original, se nos dijo que las carpetas son azules. Eso es lo que yo tengo que buscar como respuesta, una alternativa que me permita rectificar esa falsedad, corregir esa falsedad. Ese es el segundo esquema de las llamadas preguntas de incompatibilidad.
De los dos esquemas, ese es el más confuso. Exacto, Luis. Buena caracterización del problema. Una antítesis, efectivamente. Luis acaba de comentar por el chat que en este tipo de preguntas lo que se busca entonces es una antítesis. Claro, los profesores de RB también usan esta expresión, negación, o sea, una doble negación. La mentira planteada en la pregunta es una negación, porque está negando cosas que sí se dijeron en el texto. Y lo que debo buscar entre las alternativas es una negación, pero de esa negación. Una negación de esa afirmación que contradice a la lectura. ¿Mm? Entonces, insisto, cada vez que se enfrenten a este tipo de preguntas, traten de recordar que el esquema es el siguiente. En la pregunta te proponen una mentira, algo que no concuerda con el texto original. Y a ti te preguntan, ¿por qué sabes que esto es mentira? ¿Por qué sabes que esto es mentira? Fácil, porque en el texto me dicen lo contrario. Eso es lo que tengo que buscar entre las alternativas. ¿Mm? Bien, si no hay más consultas, entonces podemos ya pasar al texto número 2. Correcto, pasemos entonces al texto 2. Listo, Andrea, de nada. Texto 2. Ser influencer en la actualidad puede y debe reconocerse como una profesión legítima, como una profesión válida, pues implica habilidades, responsabilidades y un impacto económico real. En primer lugar, los influencers cumplen funciones de comunicación estratégica que antes solo realizaban los medios tradicionales. Los influencers crean pues contenidos, gestionan audiencias y transmiten mensajes que alcanzan a millones de personas en tiempo real. Lo que estamos leyendo, creo que es bastante claro para todas, para todos, es un argumento muy rico en contenido a propósito. Un primer argumento a favor de la idea de que los influencers son realmente profesionales. Yo imagino que alguna vez surgió en tu mente la idea, ¿y por qué no podría ser un youtuber? ¿Por qué no podría ser un youtuber? ¿Por qué no crear mi canal en YouTube para divulgar contenidos? No sé si este habrá sido el deseo de todas, de todos, pero es posible que alguna vez alguna de ustedes, alguno, tuviera esta idea, dedicarme a eso. Pero me atrevo a decir que una de las cosas que nos desanima es el hecho de que no responde a las expectativas de mamá o de papá, no responde a las expectativas familiares. En otras palabras, es muy probable que, de haber compartido este plan o esta idea al menos con mamá o papá, es probable que mamá o papá reaccionaran de este modo. Pero ¿no se supone que ibas a convertirte en profesional? ¿Para qué estoy pagando entonces tu academia? ¿O para qué pagué tu educación privada? ¿Mm? Entonces, producto de estas conversaciones, lo que queda en claro es que hay expectativas en nuestro entorno que ejercen presión sobre nuestras decisiones y al final terminamos decantándonos por esas opciones convencionales o tradicionales. A propósito, acabo de usar la palabra decantar, D de dado S-A-N-T de taza A-R. Tiene varios significados, pero en esta ocasión he usado la palabra decantar como sinónimo de preferir, ¿no? Preferir, decantar o preferir. Pues bien, volviendo al texto. Si el autor supiera de esto que acabo de escenificar con ustedes, seguramente el autor diría, miren, lo siento muchachos, pero se están perdiendo de algo bueno. ¿Por qué? Porque ser un influencer es también ser un profesional. Hay razones que justifican que estas personas, chicos y chicas, y sobre todo jóvenes, ¿ah?
sean calificados como legítimos o auténticos profesionales. Acabamos de leer la primera razón y no es la única. A continuación, segundo motivo. En segundo lugar, este trabajo demanda competencias muy específicas. Aquí la palabra competencia se entiende como habilidad, ¿ya? Hay ocasiones en que la palabra competencia puede entenderse como un certamen que enfrenta a dos o a más personas, pero hay contextos en donde la palabra competencia significa habilidad o destreza. Repito, este trabajo demanda o exige competencias, habilidades muy específicas, como por ejemplo el manejo de plataformas digitales, también la producción audiovisual, también el marketing de contenidos y por supuesto, y cómo no, la construcción de una marca personal. Y aquí viene a mi mente una marca personal que particularmente me gusta mucho porque corresponde a un conjunto de contenidos muy buenos que se divulgan por YouTube. El robot de Platón. El robot de Platón. No sé si ustedes alguna vez han tenido la ocasión de ver los contenidos de este canal de YouTube de un joven llamado Aldo, que a propósito es egresado de la uni, pero al terminar su carrera descubrió que lo suyo era la divulgación y tanto se apasionó que ya lleva años con su canal llamado El Robot de Platón. Con esa marca pues se le conoce a este divulgador de contenidos. Entonces, repito, nuevamente el autor intenta convencernos de que ser influencer significa ser un genuino profesional. Y aquí más razones a favor de esa posición. Sí, Yusel, es un canal muy bueno. Es muy bueno. Tercera razón. Finalmente, los influencers generan un impacto económico importante, considerable. Marcas internacionales destinan parte de su presupuesto publicitario a este sector. Claro, cuentan con sponsor, ¿no? Con auspiciadores, eso es cierto. Impacto económico, repito, importante. Marcas internacionales destinan parte de su presupuesto publicitario a este sector, reconociendo la capacidad de los creadores de influenciar en las decisiones del consumo de sus bueno, de sus espectadores, ¿no? De sus espectadores. Negar que ser influencer es una profesión invisibiliza, o sea, oculta, invisibiliza la importancia de un sector que se ha consolidado como parte de la economía digital. En conclusión, el trabajo del influencer no es un simple pasatiempo, es una ocupación formal que combina creatividad, estrategia y resultados que se pueden medir, constituyéndose hoy en día como una profesión dentro del mundo contemporáneo. Bien, entonces, una profesión más que se suma a la lista de opciones profesionales, influencer. Ahora, yo me pregunto, ¿alguna universidad podría brindar ese tipo de entrenamiento? ¿Volverte influencer? Piensa de este modo. Las universidades convencionalmente, ¿en qué te convierten? En abogadas, en médicos, en ingenieras, en críticos de cine, en pintoras, en directores de cine, en periodistas, en psicólogos, en psiquiatras. Las universidades nos convierten en todas estas cosas. Por supuesto, esto siempre y cuando resulte compatible con la vocación de la persona en cuestión. ¿M? Pero ¿te imaginas que una oferta profesional de una universidad seas ser influencer? ¿M? ¿Te gusta la idea de ser influencer? Aquí te brindamos preparación profesional para ser influencer. Te vamos a brindar todos los recursos, un entrenamiento de cabo a rabo para que te conviertas en un profesional de la divulgación de contenidos a través de Internet. ¿Mm? Sería interesante, ¿no? Que una universidad considere o contemple la posibilidad de incluir esa oferta profesional. Ah, caramba, ¿sí? No sabía.
Adriana acaba de compartir para todos esta noticia. En China hay institutos que realizan eso. Ah, mira, ven, eso, ¿no? No sabía eso, ¿eh? O sea, en China sí hay eso. Andrea está confirmando esta noticia. No universidades, pero sí institutos, ¿no? Institutos que te preparan para ser influencer. Mm. Claro, porque seguramente uno piensa, ¿no? ¿Cómo será, no? ¿Cómo será? ¿Qué tipo de cámaras necesitaré? ¿Qué tipo de habitación es la mejor para crear mi reporte, ¿no? ¿Qué tipo de programas convendría utilizar para crear mis contenidos en mi canal? Carla dice, dignidad a cambio de dinero. Al menos en el Perú se hacen famosos por morbo o hacer el ridículo. Sí, eso es cierto. Pero imagino, Carla, que estarás de acuerdo conmigo que hay divulgadores de contenido a través de Internet que merecen todo nuestro respeto. Gente que ha elevado, ¿m? Gente que ha elevado la valla en términos de calidad cuando se trata de divulgar contenidos por Internet. Hace un momento se me vino a la memoria este jovencito llamado Aldo. Bueno, ni tan jovencito, pero ya es un adulto, ¿no? Que se ha dedicado años a crear y recrear y a mejorar cada vez más la calidad de los contenidos que divulga a través de Internet. Sí, definitivamente son pocos, pero ahí viene justamente el consumidor. Yo como consumidor no me atraganto de todo lo que se me ofrece por Internet. Primero porque no podría y segundo porque no tengo pues paciencia para aguantar, como tú misma lo dices, ¿no? Contenidos ridículos, ese tipo de cosas. No tengo paciencia para eso. Me aburre rápidamente ese tipo de cosas. Entonces busco otras ofertas. Aquí creo que entra mucho en juego el criterio de selección de los potenciales espectadores o consumidores de contenido. Si eres una persona exigente en cuanto a la calidad que tú esperas obtener, entonces pues de inmediato, ¿no? Simplemente dejas de ver otras cosas. ¿Mm? Entonces, a mí sí, la verdad, me convence los argumentos del autor del texto A. Pienso que sí califica como una profesión. Y así como hay pésimos médicos, así como hay pésimas abogadas, así como hay, qué sé yo, lo hay de todo. Así también, pues hay pésimos influencers, hay pésimos divulgadores. Sasha dice, hay una universidad en Irlanda que sí tiene un programa para recibir capacitación, creación de contenido. Ah, mira, ve, caramba. ¿Mm? En Irlanda existe eso. Claro, exacto, Yucra. Esos contenidos también son significativos y para un público más especializado, tal vez no para todo público, pero sí para un público que está necesitando ese tipo de materiales. Matemáticas o ciencias, ¿no? Entonces, repito, lo hay de todo. Y en cuanto a las ofertas, insisto, todo depende de que el consumidor decida, ¿no? Qué consumir y qué no. Mm. Así como hay productos mediocres, así también hay consumo mediocre. Así como hay gente que produce contenidos y son gente mediocre, así también pues hay gente que también es mediocre en cuanto a sus gustos, ¿no? Hay que evitar ese tipo de cosas. Bien, como seguramente la experiencia ya les he enseñado, creo que ya podemos saber qué esperar con el texto B. Y si el autor del texto A es un acérrimo defensor del carácter profesional de ser influencer, pues el autor del texto B nos ofrecerá una visión opuesta. Considerar a los influencers como profesionales resulta cuestionable, pues su actividad carece de estabilidad, la formación estructurada y el reconocimiento institucional que caracterizan a una verdadera profesión. En otras palabras, no tienen un diploma para eso. No tienen credenciales académicas para lo que hacen. Esa es una de las quejas que el autor expresa en contra de los influencers como profesionales. ¿Mm? En primer lugar, la labor de un influencer depende casi
exclusivamente de la popularidad en redes sociales, un factor volátil sujeto a tendencias pasajeras. Esto impide garantizar continuidad laboral o ingresos estables a largo plazo. Segundo argumento, o perdón, sí, segundo argumento del autor en contra del carácter profesional de la práctica de los influencers. No cuentan con ingresos estables, ¿no? No cuentan con ingresos estables. Mm. Perdón, ese es el primero, ¿no? Acá viene recién el segundo argumento. Pero qué raro, ¿no? Que diga que eso los desacredita o los descalifica como profesionales. ¿Saben por qué lo digo? Porque alguien podría tranquilamente decir, yo soy un profesional en el ramo de las ventas o el comercio. ¿M? Tengo un local en donde realizo este tipo de ventas y me considero un profesional en cuanto a ese servicio que brindo. Y creo que para nadie es secreto que las personas que se dedican al comercio a veces tienen buenas ventas y a veces no. Sus ingresos tampoco son tan estables que digamos, ¿no? Sus ingresos, repito, no son tan estables que digamos. Pero el autor considera que ese es un buen argumento en contra del carácter profesional de los influencers. Segunda razón. A diferencia de los profesionales tradicionales que requieren estudios, colegiaturas o regulaciones, ser influencer no demanda una preparación formal ni una certificación que valide sus competencias. Cualquiera con acceso a Internet puede proclamarse creador de contenidos sin cumplir requisitos objetivos. ¿Mm? La falta de un carácter oficial, es decir, la falta de un carácter que el Estado garantice mediante acreditaciones, es lo que desmerece a estas personas como profesionales, es lo que los descalifica como profesionales en la opinión de este autor. Finalmente, la actividad de los influencers suele estar asociada a la publicidad encubierta y al consumo desmedido, lo que plantea dilemas éticos y sociales. A menudo se promueven productos sin responsabilidad suficiente, priorizando beneficios económicos sobre el bienestar de la audiencia. Otro motivo en contra del carácter profesional de estas personas. Según el autor, estas personas, por lo general, terminan aconsejando lo que no deberían. Terminan promoviendo productos que no deberían promover en sus espacios publicitarios. Y esta falta de ética los vuelve cuestionables a los ojos del autor, lo que a su vez los descalifica como profesionales. ¿M? Tampoco me convence este argumento, pero el autor está convencido de que es un buen motivo en contra del carácter profesional de un divulgador de Internet. Por estas razones, a manera de conclusión, dice el autor, más que una profesión, el influencer debe entenderse como una simple ocupación informal, fruto de la economía digital, con beneficios temporales, pero sin la solidez y legitimidad propias de un campo profesional. En conclusión, llamarlo profesión sería exagerar su rol y otorgarle un estatus que aún no ha alcanzado. Mm, ¿Te imaginas trabajando ya más de 10 años como youtuber? ¿Te imaginas que has construido toda tu vida a partir de ese eje laboral que tú mismo te has inventado, que tú misma te has inventado? ¿Mm? Y que de ese modo puedas costear, por ejemplo, vida en familia, la pensión de tus hijos, de tus hijas, ¿m? La alimentación, la ropa. ¿M? Entonces, yo sigo pensando que todas estas circunstancias hablan bien de esa práctica siempre que se lleve a cabo con la debida responsabilidad y el compromiso más alto en términos de calidad en cuanto a divulgación de contenido se refiere. Entonces, insisto, los argumentos del autor pueden parecerles a él, ¿no? Muy buenos, pero no, la verdad no me convence. Y aprovecho justamente este último comentario para que ahora sí ustedes participen.
¿Cuántos de ustedes creen que ser youtuber no significa ser un profesional? Que la sola cuestión de ser un influencer ya te está descalificando como profesional. ¿Algunos también piensan de ese modo? ¿O a ninguno se le ocurrió jamás dedicarse a eso? Claro, exacto, Miquela. Yo también pienso eso. ¿M? Todo depende de la calidad de esos contenidos, ¿no? Al final todo depende de la calidad de esos contenidos. Si es buena la calidad de los contenidos que se divulgan a través de tales o cuales canales, pues genial, ¿no? Es más, ¿ah? Hay personas que ya gozando de una vida profesional tradicional, crean un canal de divulgación. ¿M? Crean su propio canal de divulgación. ¿M? Ah, caramba. ¿En serio? ¿Y qué contenidos divulgas a través de tu canal, Yugra? Dices que es más como un pasatiempo. No hay problema, pero me gustaría saber cómo se llama tu canal y qué tipo de contenidos divulgas. Ah, mira, ve qué curioso, traducción de letras de canciones. ¿Mm? Entonces, hasta cierto punto, tal vez tenga un carácter didáctico, enseñarles a los demás un poco el inglés, ¿no? A través de canciones. ¿Mm? Sí, eso también es cierto. Su compañera acaba de decir algo muy acertado. Estas personas primero empiezan en solitario, pero a medida que se va fortaleciendo cada vez más y más su canal, terminan contratando personas. ¿Ah? Terminan contratando gente. El caso del robot de Platón es un caso muy paradigmático. Este joven llamado Aldo trabaja con no sé cuántas personas, creo que son cuatro o tres personas. Ahora, yo digo que trabajan con él, pero se supone que los ha jalado, ¿no? Los ha contratado para encargarse de sus otros canales, porque tiene otros canales, ¿no? Tiene otros canales. Además del robot de Platón, tiene otros canales de divulgación. ¿M? Imagino que sí, Carla. Algunos profesores preuniversitarios también hacen eso, ¿no? También reconocen el potencial de estos canales por internet, de estas plataformas de divulgación, para poder hacer lo que les gusta. Porque una de las cosas que te motiva a ser profesor o profesora es el deseo de divulgar conocimientos. ¿M? Entre las muchas razones que hacen que una persona sienta vocación por la docencia, ese es su motivo, la divulgación de contenidos. Mm. Bien, pasemos entonces a las preguntas. Vamos a ver. Pregunta número 6. ¿A qué pregunta responde la polémica entre el texto A y el texto B? Voy a contar hasta 10 mentalmente y luego me proponen sus respuestas por el chat. ¿De acuerdo? Ah, caramba, Mailí ya tiene todas sus respuestas preparadas. A ver, Mailí. Ah, Mailí, está pasando justo lo que te había anticipado. Como han enviado varias personas sus respuestas, lo que tú me enviaste ya se perdió. Lo siento, jovencita. ¿Mm? Hagámoslo de uno en uno esta vez. ¿Qué les parece? ¿Ya? Primero las 6, luego las 7, luego la 8. Me envían sus respuestas y yo les cuento al final de ese tiempo parcial cuál es la clave. Por ejemplo, para la pregunta 6, ya varias personas han enviado sus respuestas. Y sí, concuerdo con la mayoría. En la 6 la respuesta es beso. En la 6 la respuesta es B de beso. Efectivamente. Más bien, mientras van resolviendo las 7, aprovechen este instante para preguntar
por la 6 si es que no están de acuerdo con la B. Aprovechen justo este momento. Algunos ya están enviando su respuesta para las 7. Yusel, buen trabajo. Camila, buen trabajo. A ver, Maylí tiene una consulta sobre las 6. La alternativa avión. Bien. Contesto tu consulta, jovencita. Dice la alternativa avión. ¿Debe entenderse el trabajo del influencer como un servicio creativo comercial o como un fenómeno cultural sin rasgos profesionales definidos? Eh, Imagino que habrás notado que las primeras palabras de la pregunta, porque eso es la alternativa, es una pregunta. ¿M? Imagino que habrás notado que las primeras palabras de la pregunta nunca usan la palabra profesional. Nunca usan la palabra profesional. Dice, ve, debe entenderse el trabajo del influencer como un servicio creativo comercial. ¿M? Ahora, yo te digo lo siguiente. Si asumimos que esta primera parte de la pregunta, que es la alternativa A, corresponde al texto A, estaríamos sugiriendo que el autor del texto A es partidario de la idea de que ser influencer significa brindar un servicio creativo comercial, pero que nunca intentó probar que sea una profesión. Entonces, Miley, repito, toda la primera parte de la pregunta, que es la alternativa avión, tendría que corresponder con el texto A. Y el texto A es un fuerte defensor de que ser influencer significa ser un profesional. Y esa palabra nunca se usa en la primera parte de la alternativa. Sí se usa en la segunda parte, cuando se dice un fenómeno cultural sin rasgos profesionales definidos, lo cual sí es correcto. La segunda parte está bien, corresponde al texto B. Y está bien porque el autor del texto B le niega carácter profesional. Pero, insisto, el problema de la primera parte de la alternativa A, que debo suponer corresponde al texto A, nunca menciona el término profesional. Y una vez más, le recuerdo, jovencita, que el autor del texto A sí está convencido de que ser influencer sí significa ser un profesional. Esa es la razón por la que no conviene la opción avión, señorita. Sobre la pregunta 7, de nada, Maylin. Muy bien. La clave es casa. En la pregunta 7, la clave es casa. Ya varios han enviado sus respuestas y sí, estoy de acuerdo con la mayoría, porque creo que alguien no marcó casa y debería aprovechar este momento para consultar, profe, ¿por qué no puede ser esta otra alternativa? ¿Mm? Por lo pronto ya sabe que mi respuesta para la 7 es casa. Excelente, Maili. Esa es la clave en la 8. Mijael, mm, a ver, vamos a ver, voy a intentar revisar todo. Uy, ya se pasó. Lo siento, María Pía, buen trabajo. Mego, buen trabajo. Pavón, buen trabajo. Luciana, buen trabajo. Camila, buen trabajo. Bien, como no hay consultas sobre la 7, ya podemos pasar a la 8. Mijael, buen trabajo. Adriana, excelente. Juliet, excelente. Micaela, excelente. Recuerden que estamos en la 8. Alice, excelente. Mm, Alice, como el nombre de una cantante. Silvia, buen trabajo. Y tiempo para la pregunta 8. Para aquellas personas que enviaron como respuesta dado, excelente. Esa es la clave en la 8. Dado. Ahora sí, quien quiera aprovechar la ocasión y consultar por alguna otra alternativa en la 8, que lo haga ahora. Bien, no hay consultas, entonces pasamos a la 9. Excelente. Adriana, Juliet, no. Lo siento, Micaela, buen trabajo.
Andrea, buen trabajo. Mailí, buen trabajo. Camila, excelente. Luciana, buen trabajo. Alice, así es, esa es la respuesta. Andrea, enviaste la respuesta para todos. Tenías que enviarla en privado. Yo recién me estoy dando cuenta. Silvia, buen trabajo. Cuando envíen su respuesta, recuerden, tienen que enviarlo en privado. Así, si yo te digo estás bien, solo tú sabes que lo que has marcado, ¿no? Los demás no se enteran. Se agota el tiempo para la pregunta 9 y la respuesta es enano. Para la 9, la respuesta es enano. Si hay consultas, aprovechen para consultar. Denilson, excelente, esa es la clave en la 10. Alice, buen trabajo, esa es la respuesta en la 10. Adriana, correcto. Mijael, aquí hay una consulta, Mijael. Pregunta por la 9. ¿Por qué no es dado? Vamos a ver. Dice, de los argumentos expuestos en el texto B, se puede deducir, se puede inferir qué cosa. Dice la alternativa dado. El carácter publicitario del formato demanda alfabetización crítica del público para mitigar efectos de promoción encubierta. El carácter publicitario del formato demanda alfabetización crítica por parte del público para mitigar los efectos de promoción encubierta. Mm, no creo que esta sea una conclusión razonable, Mijael, porque lo cierto es que lo que el autor cuestiona, si mal no recuerdo, es el hecho de que los influencers acaban convirtiéndose en canales para promover lo que no deben, para promocionar lo que no deberían, para publicitar cosas que no deberían publicitar. Entonces, hablar de un público con alfabetización crítica para mitigar los efectos de la promoción encubierta no es una conclusión razonable porque lo que se debería hacer más bien es evitar la promoción de contenidos que no deberían ser transmitidos a través de ciertos canales. En otras palabras, no es una cuestión del consumidor, es una cuestión del productor. No es una crítica al espectador, al sujeto que se engancha con un canal de YouTube. Es una crítica respecto del responsable de ese canal, para que se entienda un poco mejor mi argumento. Así debió decir esta conclusión. El carácter publicitario del formato demanda una actitud crítica, no del público, sino del youtuber, del influencer. Es el influencer quien debería tener un filtro mucho más crítico para no andar divulgando contenidos publicitarios que no valen la pena, para no andar promocionando productos que no tienen ningún valor. Así debió decir entonces esa deducción en la alternativa dado, no el público, sino más bien el youtuber, el influencer. Ah, ya, no se preocupe, Miguel, no hay problema. Así sí sería pues una respuesta razonable como inferencia, ¿no? Como la crítica es contra el youtuber, contra el influencer, entonces se deduce que es el influencer quien debe cambiar su enfoque ético respecto de los contenidos publicitarios que su canal termina promoviendo. En cuanto a la 10, excelente, esa es la clave en la 10. Ahora sí ya puedo decir en voz alta que la respuesta en la 10 es la alternativa casa. La alternativa casa. Bien, nos quedan todavía dos lecturas y creo que podemos desarrollar el texto 3. ¿Listas, listos con el texto 3? El pez globo, conocido en Japón como fugu, es uno de los alimentos más peligrosos y a la vez más fascinantes de la gastronomía mundial.
A pesar de su aspecto pequeño e inofensivo, el pez contiene una neurotoxina mortal llamada tetrodotoxina. Este veneno se encuentra principalmente en el hígado, los ovarios y la piel, y es hasta 1000 veces más tóxico que el cianuro. Incluso una pequeña cantidad puede paralizar el sistema nervioso y causar la muerte en pocas horas, lo que lo convierte en uno de los platillos más arriesgados que se pueden servir. En Japón, sin embargo, el fugu es considerado una delicadeza. Bueno, sobreentiendo que se refiere pues a lo culinario, ¿no? Una exquisitez culinaria, una delicadeza culinaria. Una delicadeza con siglos de tradición. Su preparación requiere años de entrenamiento y solo los chefs con licencia tienen permitido manipularlo. Mira, ve, qué increíble. Hay una regulación tan fuerte acerca de la preparación de este platillo en base al fugo que solo chefs con licencia están permitidos para la preparación de este platillo. A propósito, en una clase en la que trabajamos también esta lectura, averiguamos el precio de este platillo y puede superar los 300 euros. Puede superar los 300 euros. Imagínate. ¿M? Hay calidades, pero entre los más altos precios respecto de este platillo, repito, puede, repito, costar más de 300 euros. Saca tu cuenta en soles. Saca tu cuenta en soles. Estamos hablando de más de 1000 soles, ¿eh? Más de 1000 soles. 1200, 1300, más de 1000 soles. Impresionante, ¿no? Por un pez venenoso. Increíble. Sigamos. El peligro en sí mismo aumenta la atracción, ya que comer fugu suele describirse como una experiencia que combina miedo y emoción al mismo tiempo. Ah, gracias, Carla, por ese dato. Carla nos sacó el equivalente en soles, 1235 soles. ¿Pagarían ustedes esa cantidad por un platillo como ese? María Pía lo tiene claro, jamás lo haría. Micaela, por el gesto, tampoco. Pavón tampoco, Mailí tampoco, Micaela tampoco, Mego tampoco. Exacto, Carla, ¿no? Yo imagino que hay que ser pues una persona muy estrafalaria para hacer eso, ¿no? Ya no solo el hecho de ser estrafalarios para preparar algo así y venderlo a ese precio, sino que hay que ser pues una persona muy rara, muy extravagante, ¿no? Para andar pagando tal dinero por un platillo como ese. Exacto, Carla, seguramente se considera un lujo, ¿no? Y lo que es lujoso siempre es raro. Lo que es lujoso no es lo común, no es lo ordinario, no es lo corriente. Lo que es un lujo se considera raro. ¿M? Y por supuesto, las personas, no todas obviamente, pero sí muchas personas, se han convencido de que se vuelven especiales a los ojos de los demás porque hacen cosas raras. Y en este caso, por comer algo raro. O sea, porque me como algo raro y muy costoso, automáticamente eso hace que, a la vista de los demás, yo sea una persona especial. Yo sea una persona especial. Pienso que hay que ser muy necios para andar por la vida pensando de ese modo, ¿eh? Hay que tener una necedad enorme, ¿m? Para andar pues por la vida pensando que me vuelvo significativo, me vuelvo extraordinario o especial porque me zampo un pez venenoso. ¿M? Esa es gente a la que le sobra la plata y no sabe hacer cosas más interesantes con su dinero, ¿no? O como dicen, o como alguna vez dijo Berto Romero, ¿no? Problemas de ricos, ¿no? Problemas de ricos. Berto Romero, a propósito, es un comediante español. Cuando tengas oportunidad, te recomiendo que veas sus monólogos, ¿no? Tiene monólogos, ¿no? Que te pueden gustar, así como Franco Escamilla, que también se dedica al stand-up.
Berto Romero es también, ¿no? Un comediante que se dedica al stand-up. Bueno, entre muchas otras cosas. Te puede gustar. Bien, sigamos con esta lectura que habla sobre el pez globo, o conocido como fugu, conocido también como fugu. Entonces, repito, en sí mismo aumenta la atracción por ser peligroso, ya que comer fugu se describe como una experiencia que combina emoción y al mismo tiempo miedo. Para muchos su sabor es sutil, o sea, delicado, y la emoción de sobrevivir a la comida forma parte de su atractivo. Aunque el fugu es más popular en Japón, se ha extendido a otros países bajo estrictas regulaciones. Los expertos médicos advierten que incluso con una preparación cuidadosa, a veces ocurren accidentes. Esta dualidad entre tesoro cultural y riesgo letal convierte al pez globo en un símbolo único de cómo la gastronomía puede equilibrar tradición, peligro y al mismo tiempo deseos. Bien, aquí termina entonces nuestra lectura número 3. Vamos a trabajar del mismo modo. ¿M? Pregunta por pregunta, ¿de acuerdo? Pregunta número 11. Pregunta número 11. Excelente. Mijael, Mailí, María Pía, Camila, Adriana, Alice. Hasta ahora, Juliet, Pavón. Hasta ahora todas las respuestas que me están lanzando son las correctas. Yusel, buen trabajo. Ariana, correcto. Mego, correcto. José, correcto. Ángel, muy bien. Luciana, excelente. No olviden que es un tiempo mínimo para cada pregunta y como estamos en la 11, ya restan solo 10 segundos. Y tiempo. Sí, casa. Efectivamente, 11 es casa. Buen trabajo. Buen trabajo. 12. Empezamos bien. Maylí, buen trabajo. María Pía, buen trabajo. Luciana, buen trabajo. Mego, José, Pavón, Camila, excelente. Adriana, muy bien. Hasta el momento, todas las propuestas son correctas. Ariana, también es correcto. ¿Y cómo se llama ese personaje de Merlina, Adriana, que estás usando como portada para tus envíos? Esta jovencita pelirroja de ojos grandotes. Sé que es un personaje de Merlina, pero no me acuerdo su nombre. Sasha. Ah, Agnes, gracias, gracias por el dato. Muy bien. Ah, bueno, claro, bueno, Agnes. Ah, yo pensé que la habías colocado porque eras fanática de Merlina. Silvia, buen trabajo. Algunos han enviado varias respuestas. Recuerden que solo vamos a enviar la dos en este momento. ¿Mm? Se envían varias respuestas, se pierden porque como están enviando varios, Mijael, Ángel, Silvia, buen trabajo, Juliet, Juliet, lo siento, pero debo... Ah, no, está bien, Juliet está bien. Andrea, debo decir que no, lo siento. Juliet sí, Andrea, lo lamento, pero no, esa no es la clave. Bien, y tiempo para la pregunta 12 y la clave es beso. Andrea, le recuerdo que le están pidiendo el antónimo, el antónimo. Y por marcar la alternativa que envió, debo suponer que usted buscó el sinónimo, es el antónimo. Dice la 12, en el pasaje, la palabra letal tiene un significado opuesto a... Ah, la D significa mortal. La alternativa D significa mortal. Ah, no, no te preocupes, no hay problema. Siempre puedes consultar. Pero volviendo a la pregunta 2, entonces, como me piden el opuesto, la respuesta es beso. Inofensivo. Lo contrario de letal es inofensivo. Número 13.
correcto, Maylí, María Pía, Luciana, Alice, Ariana Corrija, Mego, buen trabajo, Pavón, buen trabajo, Mijael, excelente, Juliet, excelente, Adriana, buen trabajo, Tamaya, buen trabajo, José María, buen trabajo, Micaela, excelente. Ese signo de interrogación me indica que hay dudas y no se preocupe, esa es la clave. Yusel, ya resolvimos la 12. Silvia, buen trabajo. ¿Listas? ¿Listos? Y tiempo. En la pregunta 13 se nos pide corregir una afirmación incompatible. Esta es la afirmación incompatible, que el fugo es seguro para todos, que el fugo es seguro para todos. Yo entiendo de esta manera la pregunta, que nos están contando que en cualquier caso, correcto, Ariana, buen trabajo, en cualquier caso, el fugo es seguro. Que yo recuerde, en el texto se dijo que esto no es así, esto no es así. ¿M? Por muchas regulaciones que existan, se sabe de ocasiones en que la persona que ha consumido este pez acabó pues envenenada. Acabó envenenada. Entonces, es la alternativa C la que nos recuerda algo que se nos contó en el texto y que a su vez nos permite corregir la mentira que nos están planteando en la pregunta 13. Ahora, es posible que alguien también marcara la alternativa avión. La alternativa avión dice, el texto explica que el veneno ¿m? Es más fuerte que el cianuro. Ahora, ¿esto es cierto según el texto? Sí. Que el veneno de ese pez es más potente que el cianuro, eso es verdad. Pero no me sirve para para contradecir la afirmación incompatible planteada en el ejercicio número 3. Si la pregunta fuera, ¿no? ¿Es incompatible afirmar que el fugo, en una composición totalmente inofensiva, ahora sí la alternativa funciona? Pero esa no es la pregunta. Por ese motivo, no conviene la alternativa avión. Pasamos a la 14. María Pía, correcto. Andrea, correcto. Mego, Juliet, correcto. Adriana, correcto. Pavón, correcto. Mijael, buen trabajo. Alice, excelente. Micaela, excelente. José, excelente. Hasta ahora las respuestas que envían son correctas. Ariana, buen trabajo. Esa es la clave. Silvia, muy bien. Luciana, muy bien. Mailí, muy bien. Y tiempo para la pregunta 14. Yusel, buen trabajo. ¿Qué se puede inferir, qué se puede deducir sobre por qué la gente come fugu a pesar de sus riesgos? Y sí, efectivamente, la clave es enano, porque comerlo aporta estatus, tradición y emoción. Claro, si es venenoso, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente lo consume? ¿Mm? Probablemente por lo que el propio autor dijo en el texto, ¿no? Hay una tradición de por medio, es un hecho emocionante como experiencia. Entonces, esto nos permite suponer que estas son las mismas razones por las cuales la gente pues decide consumir ese pez venenoso. Mm. Número 15.
Camila, excelente. Micaela, excelente. Ariana, excelente. Luciana, María Pía, excelente, excelente. Maylí, buen trabajo. Juliet, buen trabajo. Alice, buen trabajo. Adriana, muy bien. Pavón, buen trabajo. Mego, buen trabajo. Hasta ahora todas las propuestas son acertadas. Mijael, José, Yusel, Mego, excelente. Pavón también, buen trabajo. Si se eliminaran las estrictas regulaciones sobre la preparación del fugu, ¿qué ocurriría probablemente? Claro, su consumo se volvería más peligroso debido a las frecuentes intoxicaciones. Si habiendo regulaciones, se sabe de casos, aunque raros, de gente que acabó envenenada por el fugo. Imagina si no existieran esas regulaciones. ¿Mm? Seguramente pues se multiplicarían, ¿no? Los casos de envenenamiento por fugo. Clave, la alternativa beso. Bueno, jovencitas, jovencitos, debo informarles que nuestra clase ya se acabó. Ya son las 11:20. Pero antes de que nos despidamos, voy a contar las claves del texto 4. ¿Ya? Me disculpo por la demora. Lo que pasa es que tuvimos una reunión de emergencia y por ese motivo, pues, entramos un poco tarde los profes a nuestras respectivas clases. ¿M? A propósito, aprovecho para contarte un sinónimo de respectivas. Sendas. Cuando alguna vez te topes con la expresión sendas o sendos, de inmediato piensa en el sinónimo de respectivas, respectivos. Por ejemplo, sendas mochilas, respectivas mochilas. ¿Ya? De ese modo, no olviden esa palabra que puede ser de su utilidad en algún examen. 16. Anotado, muy bien, Miguel. En la 16 la clave es beso. En la 17 la respuesta también es beso. 17 beso. Pregunta 18 enano. 18 enano. 20 beso. O perdón, 19 beso. Me salté a la 20. 19 beso y 20 enano. Repito las tres últimas. 18 enano, 19 beso y 20 enano. Bien. Jovencitas, jovencitos, esas fueron las últimas respuestas de nuestro texto número 4. Ahora sí, me despido, cuídense hasta la próxima ocasión. Hasta luego, hasta luego. Allá, lo de sendas. Allá, por ejemplo. ah, en este salón hay 20 estudiantes y sendas mochilas. Ese es un modo de usar la palabra sendas, ¿no? Hay 20 estudiantes y una mochila por cada estudiante. ¿M? Eso significa la frase sendas, ¿no? Hay 20 estudiantes y sendas mochilas, o sea, la misma cantidad de mochilas porque es una mochila por estudiante. Por eso un buen sinónimo de la palabra sendo o senda es respectivo, respectiva. ¿M? Hay respectivas mochilas por estudiantes en este salón. ¿M? Bueno, entonces, hasta la próxima. Cuídense mucho. Ya, listo.